Hola, hola. Para ir hilando los temas, para que ustedes puedan realmente hacer después, con todos los conocimientos de este curso, una adecuada gestión de la farmacia, solo recordarles que revisamos el tema del marco de la calidad y mejoramiento continuo y la acreditación inserta como un elemento después de instaurar esta política y esta filosofía de mejoramiento continuo. Revisamos cuáles eran los conceptos de la acreditación, qué requisitos tenían, ustedes los pueden ir chequeando, pero ahora vamos a hacer un zoom de algunos conceptos que son fundamentales que ustedes entiendan y que además lean cuando les entreguemos los apuntes. Vamos a revisar ya más en profundidad el manual. El manual es el marco regulador de este proceso de acreditación. Lo vamos a mirar con dos objetivos. Primero, para identificar los estándares y los componentes de este manual, pero después vamos a hacer una profundización solo en aquellos que tienen que ver con farmacia, porque el manual tiene todos los estándares. Ustedes pueden ver que los estándares publicados son muchísimos. Ustedes van a seleccionar el verde porque tiene que ver con atención abierta, pero hay de atención cerrada, hay para servicio de imágenes, ustedes se van a dar cuenta que para laboratorio, para centro de diálisis. Este es un tema que ha ido en desarrollo y nos tiene muy contentos porque cualquier sea el setting donde se atiendan las personas, requieren ser tratadas con seguridad. El manual de atención abierta, ustedes van a observar, es un manual con tapa verde y en este manual está ordenado muy didácticamente. Lo primero que ustedes van a observar son los ámbitos, 9, los componentes, 34, las características, 90 y los puntos de verificación. Este manual, además, cuenta con un anexo que son las pautas de cotejo. Muchas de las pautas que vamos a revisar en esta presentación ustedes la pueden observar mucho mejor y con más detalle en el manual. Yo les invito a revisarlo. En la medida que uno se va socializando, va entendiendo mejor el manual, le va dando más sentido a este proceso de acreditación. Vamos a revisar primero qué es un ámbito. Un ámbito revisa grandes temas, traducen estos grandes temas en alcances de las políticas institucionales y además centra el deber ser al que se aspira con el objetivo de entregar una atención segura. ¿A qué se aspira? Y en los ámbitos, ustedes recuerdan la presentación, la clase de generalidades de acreditación, ya les presentamos los ámbitos, que son estos. Dignidad del paciente, la gestión de calidad, ustedes pueden revisarlo en detalle, y donde dice servicios de apoyo, ahí ustedes van a encontrar todo lo referente a farmacia. ¿Qué es un componente? Algo ya más específico. El componente tiene 3 características. Primero, separa o desagrega lo que significan los ámbitos, desde algo mayor a algo más específico. Pone énfasis en los aspectos que se desean evaluar. ¿Dónde quiero evaluar? Y una tercera característica, que contribuyen con la intención del ámbito. Si el ámbito es de gestión clínica, va a colocar el énfasis en la gestión clínica. Esos son los componentes. Ejemplo. Aquí yo les puse un ejemplo que es de gestión clínica. En el ámbito de gestión clínica existen 3 componentes. Componente de práctica segura, prevención de evento adverso y prevención de infección asociada a la atención de salud. Con esos 3 componentes se da cumplimiento a ese ámbito. Miremoslo un poquitito en farmacia. Si uno dice el ámbito de servicios de apoyo, donde está farmacia, tiene estos 4 componentes. Tiene el componente laboratorio clínico, tiene el componente de esterilización, tiene el componente de transporte y tiene el componente que nos convoca, farmacia. Por lo tanto, es ahí donde ustedes lo tienen que revisar. Después,
del ámbito componente tenemos la característica. ¿Y qué es una característica? La característica no son nada y nada menos que los aspectos específicos. Específico. ¿Y cómo se van a medir esos aspectos específicos? Es el elemento medible. ¿Qué se debe evaluar? ¿Dónde se debe verificar? ¿Y qué corresponde a los aspectos más prácticos de este componente ámbito? O sea, cuando uno quiere ir observando y separando componente, ámbito y característica, aquí en características ya nos acercamos al momento de la verdad. ¿Por qué? Porque de ahí va a salir el elemento medible. ¿Y dónde se va a medir? En algún punto de la verificación. No es en todos momentos. Hay puntos donde se verifica. Se va a verificar aquellos elementos prácticos. ¿Y cómo se va a verificar? Con la evaluación. El punto de verificación, entonces, volvemos de nuevo al ejemplo de farmacia. El punto de verificación va a ser el lugar exacto donde va a ir la comisión de acreditación. Es donde ustedes los van a esperar, con sus archivadores, con todo el nervio, con todas las ganas de dar un buen examen. En este punto de verificación, uno puede pensar, ¿va a ser en la consulta? ¿Va a ser en la unidad de apoyo o va a ser en farmacia? Todo lo que estamos revisando aquí va a ser en farmacia. Entonces, como para resumir, los ámbitos, componentes, características y elementos medibles. Es muy importante volver a darle una lectura. El ámbito, recuerde, son grandes temas, traducen los alcances de la política institucional, que quiere decir el deber ser que tiene como misión y visión esa organización, a lo que aspira, a su objetivo de entregar una atención segura. Esos ámbitos los vamos a desagregar en componentes y los componentes entonces son la desagregación de los ámbitos donde se pone énfasis en los aspectos que se desean evaluar y contribuyen a la intención del ámbito. Las características son los aspectos específicos y estas características de aspectos específicos se van a traducir en la unidad básica, que son los elementos medibles, que corresponden a los elementos prácticos donde se desea evaluar en distintos puntos de verificación. Esto es fundamental entender la estructura de cómo está organizada la acreditación, porque ustedes le van a exigir ámbitos, componentes, características y elementos medibles. ¿Cuáles son los elementos medibles en este caso? Los requisitos específicos para verificar y calificar que la seguridad está integrada en esa organización es ir a mirar los puntos de verificación, los elementos medibles, para cada característica. Y ahí nosotros podemos observar muchas situaciones generales, pero lo fundamental es que ustedes siempre entiendan que a lo largo de todo el proceso de acreditación siempre se va a decir lo mismo. Se describe en un documento de carácter institucional, ¿cierto? ¿Qué tema? El tema que compete. Se ha definido un indicador y un umbral de cumplimiento. Muy importante. Ustedes tienen que definir qué indicador y qué umbral de cumplimiento. Tercero, existe constancia. Aquí aparece algo que es muy interesante para ustedes. ¿Existe constancia de que se ha realizado esa evaluación periódica? Ustedes tienen que demostrar que han evaluado ese indicador. ¿Cuándo? Las veces que ustedes dijeron que lo iban a evaluar. Si ustedes dijeron 2 veces al semestre, 2 veces al semestre tienen que mostrar la documentación. Si ustedes le dijeron 2 veces al año, 2 veces al año. Lo que ustedes hayan dicho es lo que tienen que demostrar. Y después se constata el cumplimiento de esa característica en el nivel local. A ustedes se van a dar cuenta que esta comisión, que es muy experta, que cada vez se hacen más expertas, los van a ir a observar, les van a hacer alguna pregunta, van a mirar el documento. No es que lo hagan todo así como en el mismo orden que yo les estoy diciendo, pero finalmente van a observar
estos 4 elementos medibles. ¿Cómo se calcula el cumplimiento? Porque uno dice, uff, y bueno, ¿cuál es el resultado de la acreditación? Aquí empiezan las matemáticas. Para las matemáticas yo les puse un ejemplo de gestión clínica, en donde uno dice, la gestión clínica, en esta característica, que significa que el prestador institucional cuenta con un sistema de evaluación de las prácticas clínicas. Esa es la declaración del componente. ¿Cuál es la característica? Se aplica un programa de evaluación y mejoría de las prácticas clínicas. ¿Qué quiere decir? Que hay evaluación preanestésica. El umbral de cumplimiento se está definiendo en un 75%. Y hay verificadores con 4 elementos medibles. El primer elemento medible que ustedes pueden observar, que dice, se describe en un documento de carácter institucional el procedimiento de evaluación preanestésica que considera la anestesia general y regional. Y además se ha definido quiénes son los responsables. Se ha definido un indicador y un umbral de cumplimiento, existe constancia de que se ha realizado evaluación periódica y se constata en terreno la presencia de evaluación preanestésica en los pacientes intervenidos. Ahí ustedes, hacia el lado de los puntos de verificación, ustedes pueden observar que existen 3 columnas. Una columna significa que esto se va a medir, se va a evaluar y verificar en pabellón general. La segunda en el pabellón obstétrico y la tercera en pabellón de cirugía ambulatoria. Si uno mira los 1, que son los cumplimientos, ahí ustedes cuentan todo lo que cumple. Cumplió la primera en los 3 lugares. El indicador y umbral de cumplimiento lo cumplió solo en pabellón general, no lo cumplió en ginecología. El tercero, que dice constancia de que se ha realizado evaluación periódica, fíjese que la comisión acreditadora en este caso encontró que solo en 2 lugares había constancia. Por lo tanto, hay 2-1 nomás. Y el tercero, cuando fueron a mirar, encontraron que estaba todo ok. ¿Cómo se calcula? El universo de puntaje eran 12. 3 por 4, 12. ¿Cuánto obtuvieron? 10. Entonces, el numerador es el cumplimiento y el denominador es el total de verificadores, puntos medibles. De ahí se saca un porcentaje y en este caso es un 83%. Cuando uno dice, obtuve un 83%, a lo mejor me fue mal. ¿Qué tiene que ir a observar inmediatamente? Que para esta característica la exigencia era 75%. Por lo tanto, si ustedes dijeran, ¿cumple o no cumple? Cumple. Cumple porque sacó 83 y le estaban exigiendo un 75. ¿Se dan cuenta cómo es el proceso de evaluación? Es muy interesante que ustedes hagan el de farmacia. Una vez que ustedes lo van haciendo, se van a dar cuenta cuáles son las exigencias. Pero yo quiero hacer un hincapié en respecto a farmacia, cuál es la causa de no acreditación. En el ámbito, farmacia está en el servicio de apoyo. Primero, la característica que tiene ese ámbito es, se mantiene un stock mínimo de medicamentos e insumos predefinido en las áreas de mayor riesgo, y la causa del no cumplimiento de los lugares que se han sometido a acreditación es que el protocolo solo incluye los medicamentos y no considera los insumos. Y es tan importante como los medicamentos son los insumos que permiten la administración de los medicamentos. Y esa ha sido una causa de no acreditación que es importante que ustedes la conozcan. En el ámbito de servicio de apoyo va a aparecer esta carátula donde dice unidad de farmacia. El prestador institucional provee servicios de apoyo que resguardan la seguridad de los pacientes, título grande del ámbito. Las características, va a aparecer la primera, los preparados antineoplásicos comprados a terceros cumplen condiciones mínimas de seguridad. Ustedes tienen que ver qué les aplica. Aplica el caso de atención abierta donde no existe una farmacia, pero sí existe una autorización de un botiquín. ¿Existe una estructura organizacional de carácter técnico que define la adquisición de medicamentos e insumos? Ahí ustedes tienen que demostrar todos los documentos, que significa
que esta organización, que su organización se ha preocupado que la adquisición esté regulada. El prestador institucional utiliza procedimientos de farmacia actualizados en las prácticas relevantes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de prevenir los errores de medicación, de dispensación en este caso, como una etapa del error de administración. La farmacia estandariza los procedimientos relacionados con los medicamentos y evalúa el cumplimiento de las diferentes unidades clínicas y la preparación, almacenamiento, distribución y desecho de medicamentos, que es muy importante para ciertos medicamentos, sobre todo los antineoplásicos, se realiza bajo condiciones de seguridad. ¿Y con qué lo van a contrastar? Con la norma vigente. Ustedes no tienen que inventar normas específicas porque mucho de esto está ya normado por el Ministerio. Ustedes tienen que hacer la adecuación de esa norma al lugar donde ustedes están trabajando. Y lo que les corresponda, porque hay algunas cosas que no les van a corresponder y se pone no aplica. Este es el manual. Aquí ustedes van a observar que está el servicio de apoyo, están los componentes, la característica y están los verificadores. ¿Y dónde van a evaluar? En este caso va a ser la dirección del Centro de Salud Familiar. Este otro va a ser en la farmacia. Aquí también va a ser en la farmacia. ¿Por qué es importante? Porque si bien es cierto, esto lo van a evaluar en la farmacia, cuando pregunten, cuando traten de indagar este equipo de acreditación, de entidad acreditadora, ¿qué tan instaurada está la cultura de calidad en las personas? No solo la persona que está en farmacia tiene que ser capaz de reconocer este proceso, porque el que inicia la medicación no es el químico farmacéutico, es el médico. Quien la dispensa en general son auxiliares. Donde se regula todo el aspecto es el químico. O sea, no pueden dejar solo que el que responda va a ser el químico farmacéutico. Aquí el equipo tiene que estar absolutamente interiorizado en lo que corresponde a la gestión de farmacia. A ustedes van a observar aquí que los cumplimientos aquí tampoco son extremadamente altos. En este caso aparece el 50%. Y ustedes se dan cuenta que tienen muchos lugares donde evaluarlo. Y de ahí van a sacar el cumplimiento. Un elemento medible se verifica el almacenamiento y conservación de los medicamentos e insumos. Yo diría que para ustedes y también para la atención cerrada, es un tremendo tema el almacenamiento y la conservación de medicamentos. Y es muy importante que esto mismo uno se lo transmita a las personas, porque cuántos medicamentos también lo usan en sus casas. O sea, cuando la calidad es en toda la red asistencial, también nos tenemos que hacer cargo de capacitar a la familia de cómo almacenar y conservar los medicamentos, ¿ya? Y aquí yo les doy algunos tips que les pueden servir a su proyecto. Porque nosotras, Marcela y Lorena, estamos convencidas que ustedes van a hacer hermosos proyectos, pero tienen que ser útiles. No sacamos nada con hacer proyectos que no sean útiles. Y esta diapositiva está con un regalo especialmente para ustedes, porque los puede inspirar a hacer sus proyectos. En este elemento medible se dice, se debe presentar un documento elaborado por farmacia donde se especifiquen todos los procedimientos, cómo se rotula el medicamento, cómo se envasa, cómo se despacha, cuál es el sistema de eliminación y cómo se repone. Se evalúa en farmacia, sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que implica capacitar a todo el equipo. Por lo tanto, podría ser un proyecto muy interesante de evaluar cómo están en este tema ustedes en su realidad local. En base a cómo están, hacer una propuesta de mejora. El proyecto pretende que ustedes contribuyan en sus lugares de trabajo. ¿Cómo uno mide? Aquí es solo a modo de ejemplo los indicadores. El indicador siempre tiene que ser considerado qué ámbito, qué característica, qué fórmula, qué umbral de cumplimiento, la fuente de datos, cada cuánto se mide, quién es el responsable y cómo es la metodología.
Este esquema para trabajar con indicadores yo se lo debo a mis dos grandes mentors, Irene Vicente y Pilar Muñoz. Son dos personas que han contribuido a formarnos en el tema de acreditación a todos nosotros y a formarnos en el tema de calidad. Y cuando uno aprende a diseñar buenos indicadores, puede hacer buenas mediciones, buenos programas de intervención y finalmente buena atención, una atención segura a las personas. Créanme que lo más importante no es llenarse de muchos indicadores, pocos pero buenos, bien planteados, y por eso que yo les puse este ejemplo, porque ustedes pueden copiar esta plantilla, todos los indicadores que ustedes definan para el tema de gestión de farmacia lo pueden utilizar con esta plantilla. Y otra idea es que ustedes saben que el proceso de farmacia tiene muchas etapas. Sin embargo, probablemente la dispensación en atención primaria es un tremendo tema. Entendiendo que la dispensación es la entrega de uno o más medicamentos a una persona, y dice paciente, me discúlpenme, pero es persona, que tiene que cumplir, que tenga la orden médica, ¿cierto?, que es la receta, y que aporte información y orientación al paciente para el cumplimiento de esta terapia. No se puede dispensar el medicamento así como uno dispensa un insumo, un elemento desechable, no, un medicamento es delicado. Y el minuto que ustedes los dispensan tienen que tomar algunos hitos de seguridad. Este también es un elemento que les puede servir para su proyecto. Y el ciclo que les puede ayudar a su proyecto, y es el ciclo que vamos a subir la metodología en un documento que ustedes tienen que leer, es un ciclo que está adaptado de Deming, padre de la calidad, y que Irene Vicente, cuando instauró todo el tema de calidad en el ministerio, le puso una abreviatura que se llama PECA. ¿Cuál es el ciclo? Tiene 4 etapas. Primero uno planifica la calidad, después la ejecuta, ¿cierto? Ustedes van a planificar algo para farmacia, lo van a implementar, después lo tienen que evaluar, van a obtener ciertos resultados. Si los resultados son buenos, ustedes van a implementar esa buena práctica. Si los resultados no son los óptimos, no se tienen que desorientar ni perder el input de la mejora. Lo que tienen que hacer es hacer un nuevo ciclo. Vuelven a planificar, vuelven a ejecutar, vuelven a controlar, y si van acercándose al indicador que ustedes desean, lo implementan. Este es un ciclo fácil que cualquier persona lo puede implementar. En general, para la síntesis, es que si ustedes quieren insertarse en la acreditación, en el ámbito de gestión de farmacia, ustedes tienen que ir al manual. Tienen que saber lo que son los ámbitos, los componentes, las características, los puntos de verificación. Tienen que leer la pauta de cotejo. Tienen que saber cómo se evalúa. Tienen que ir haciendo autoevaluación. Y sobre todo tienen que ir evaluando la mejora. ¿Cómo se evalúa la mejora? A través de ciclos de calidad. El ciclo de Deming o el ciclo de PECA, en este caso, que se fue denominado así para el Ministerio de Salud, es muy útil para ir haciendo pequeños pasos. Lo más importante no es el valor absoluto, sino que la tendencia de mejora. Estamos seguros que les va a ir muy bien en sus proyectos. Muchas gracias.